Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios los bendiga en esta tarde, amados hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo esta pequeña reflexión en este día. De verdad quiero decirle que les amamos y le deseamos con todo nuestro corazón que hoy la palabra sea de gran bendición para sus vidas. El tema titulado para mí en este día, o lo he titulado así, es ¿cuál es la medida de nuestra fortaleza? Y esto lo he tomado en base al proverbio que encontramos en el capítulo 24, del versículo 10, ahí en el libro de Proverbios, capítulo 24, en el versículo 10. En nuestra versión que normalmente utilizamos, que es la Reina Valera versión 60, encontramos aquí que dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza, dice, será reducida. Este simple versículo, tan simple y tan sencillo, que vemos aquí en la Escritura, en algunas versiones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy y algunas otras, hablan en esta palabra de flojo, si fueres flojo, la traducen como si fueres débil. Y no está errada la traducción, no está errado la afirmación de esta palabra, porque la palabra original hebrea que aparece aquí en este pasaje viene de una raíz primitiva que es rafá, que significa aflojar. Y esta palabra que se pronuncia raufá se define en muchas aplicaciones, tanto figurativas como interpretativas, como reducir, cesar, consumir o fallar. Y en algunos aspectos, en cuanto a hacer, esta palabra define lo que es debilidad, inactividad, flojera y pereza. Esos son los usos más frecuentes que nosotros encontramos, y uno de los usos más frecuentes que se tiene de esta palabra rafá es el de la debilidad. Por eso cuando las versiones traducen si fueres débil o si eres débil en día de angustia, dice tu fuerza es limitada. Tu fuerza es limitada. Y preguntando cuál es la capacidad de nuestra fuerza, es muy fácil que nosotros, los hijos de Dios, los seres humanos espirituales, los que hemos conocido de la palabra del Señor y abrigamos la palabra de vida en nuestros corazones, nos abrigamos o nos llenamos de estandartes y de banderas
de versículos bíblicos que nosotros tenemos en la Escritura. Muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, por ejemplo. Muchas veces decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así podemos enumerar muchos pasajes de la Escritura. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, decimos. Pero cuando las situaciones vienen a nuestra vida, las crisis vienen a nuestra vida, se presentan las adversidades, entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta realmente del valor que nosotros tenemos, de la fuerza que nosotros tenemos. Es ahí donde se encuentra la verdadera realidad de nuestra fuerza espiritual. Las crisis, entonces, las adversidades, los problemas, son aquellas que nos hacen darnos cuenta y que miden la fuerza que nosotros tenemos espiritual. Ahí nos damos cuenta de la lealtad que hay de nosotros hacia la palabra del Señor. Ahí nos damos cuenta de la lealtad que hay de nosotros hacia la fe que tenemos hacia nuestro Dios. Ahí nos damos cuenta de la firmeza que nosotros tenemos y de la convicción que nosotros tenemos respecto a la palabra de nuestro Dios. Cuando las tormentas aumentan o azotan a nuestra vida, muchas veces, en muchos casos, en muchas personas, la devoción y el compromiso espiritual hacia Dios se esfuma, se va, desaparece. Porque vienen las preguntas y dicen, ¿por qué a mí si soy un hijo de Dios? ¿Por qué me sucede esto si a Dios no le he fallado en el diezmo, en la ofrenda? ¿Por qué me sucede a mí si todos los días leo la palabra y voy a la iglesia? Etcétera, etcétera. Nosotros ponemos siempre todas las cosas como la condición de que Dios tiene para que a nosotros no nos acontezca nada en nuestra vida. Siempre hemos escuchado esa palabra, o más que palabra, esa pregunta de que las personas llegan a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? La respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. El Señor no nos prometió que nosotros no tendríamos problemas. Si nosotros vamos al libro de Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 43, del versículo 1 al versículo 3, nosotros vamos a encontrar en la Escritura que nos dice así la palabra del Señor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y una de las cosas que vemos aquí es que dice, no temas. Si no hubiera en nosotros ninguna adversidad, ningún problema por el simple hecho de que somos hijos de Dios, Dios no hubiera tenido la necesidad en ninguna parte de la Escritura de decirnos no temas. Jesús a los discípulos cuando anduvo en este mundo en ningún momento les hubiera dicho no temáis, porque no habría existido la necesidad, porque no habría problemas. Pero la realidad no es esa. La realidad es que las adversidades, las circunstancias difíciles vendrán a nuestra vida y el Señor entonces tiene la necesidad de decirnos a cada uno de nosotros, no temas. ¿Y por qué no vamos a temer? Él dice, porque yo te redimí, porque yo te compré, porque yo te puse nombre, y dice, mío eres tú. Y entonces, dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Cuando pases por los problemas, yo voy a estar contigo. El Señor no nos está diciendo que no vamos a atravesar por problemas, que no vamos a pasar por adversidades, que no vamos a tener dificultades en esta vida. Las vamos a tener, pero nos promete que Él estará con nosotros.
Dice, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, tu Dios, o el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy, dice, tu Salvador. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Quiere decir que vamos a pasar por situaciones. Quiere decir que vamos a pasar por adversidades. Vamos a pasar por problemas. Pero la promesa es de que Él estará con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos va a rescatar de los problemas. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Para muchos, esta situación es difícil. Quiero decirte una de las cosas muy importantes. Nosotros debemos de tener conciencia que al estar tomados de la mano del Señor, un cambio tiene que haber en nuestra vida. Pero mientras nosotros no vivimos situaciones de adversidades que pongan en prueba nuestra fe, que pongan en prueba nuestra lealtad a Dios, que pongan en prueba nuestro compromiso y fidelidad a su palabra, nosotros no vamos a ir siendo transformados. De gloria en gloria iremos, de poder en poder iremos, de victoria en victoria iremos. Esas palabras no se van a poder cumplir en nuestra vida. Pero cuando vienen estas situaciones, nosotros logramos entender y comprender lo que el Señor establece. La realidad de los problemas nos hacen a nosotros ver la verdadera naturaleza de nosotros y darnos cuenta de nuestras verdaderas debilidades. Algo me gusta en la Escritura y está en en el Salmo 73. Este Salmo 73, escrito por Asaf, es un salmo que habla del destino de los malos, pero testifica del pensamiento y de las emociones que tenía Asaf al ver el camino de los malos. Dice desde el versículo 2 en el Salmo 73, Asaf de esta manera. Dice, en cuanto a mí, mira, casi se deslizaron mis pies y por poco, dice, resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Él expresa en el versículo 3, dice, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas, dice, por su muerte, porque su vigor, dice, está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, dice, los coronas, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan, dice, de grosura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanerías. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mira, ¿por qué casi, dice, en cuanto a mí se deslizaron mis pasos? Por ver cómo la gente impía, cómo la gente perversa, cómo los malos aún hacen crecer sus cosas y no les pasa nada. Nosotros, los hijos de Dios, a veces decimos, ¿por qué a mí?
si soy una persona buena, una persona honesta, pero quiero decirte que tenemos que darnos cuenta ante las situaciones que nos pasan, cuál es la medida de nuestra fe, cuál es la medida de nuestra fuerza, cuál es la medida de nuestra fortaleza. Las crisis, te lo vuelvo a decir, nos revelan la verdadera naturaleza de nosotros. Las crisis ponen fin al engaño de nuestras percepciones. Es decir, en las crisis nos vemos tal cual somos. En las crisis vemos nuestras imperfecciones. En las crisis vemos nuestra poca madurez. En la crisis vemos nuestra falta de santidad. En la crisis vemos nuestra limitada fidelidad. Y te podría decir más y más cosas que en las crisis nosotros alcanzamos a ver. Todo queda en las crisis admirablemente revelado hacia nosotros cuando verdaderamente queremos más y más de Dios. Por eso nosotros podríamos entender al apóstol Pedro como en un momento tan hermoso, ante la pregunta de Jesús, se expresa y está en una manera emocional, espiritual, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, qué momento tan bello, tan sublime, tan espiritual. No se lo reveló ningún ser humano en esta tierra. No fue revelado por un estudio doctrinal, por estar leyendo las escrituras a los profetas, sino el Padre vino y le reveló en la mente y en el corazón y en el espíritu que el Mesías estaba delante de él. Jesús, el Hijo de Dios, estaba delante de él. Pero quiero decirte que horas después, momentos después, cuando Jesús es entregado, cuando Jesús ya está en el juicio ante Sanedrín, ante Pilatos, dicen que aquellos hombres judíos vinieron y le dijeron: tú eres uno de ellos. Y se cumplió la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 3 veces. Y dice la Escritura que él empezó a negar a Jesús. Empezó a negar con su boca a Jesús. La lealtad que él tenía se esfumó. Ante la crisis y al verse en peligro, se esfumó. Él vio la realidad del ser humano que era. Así nosotros debemos de darnos cuenta en nuestra vida que nosotros podemos tener esa clase de esos 2 Pedros dentro de nosotros. Un Pedro espiritual, pero después un Pedro desleal ante el Señor. Esto nos revela a nosotros que no podemos confiar en nuestro propio entendimiento y que no podemos basarnos en nuestra propia opinión, de nuestra evaluación espiritual. Por eso iniciaba y decía lo que dice el proverbio: si fueres débil en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si nosotros somos débiles espiritualmente, todos los días, porque todos los días hay una guerra espiritual, nuestra fuerza espiritual siempre será reducida. Como cristianos debemos de tener 2 lecciones el día de hoy. La primera es que debemos ser cuidadosos en lo que proclamamos nosotros cuando estamos en abundancia, en bendición. Es muy fácil hablar y decir que somos muy valiosos, muy victoriosos, muy vencedores, pero no sabemos, porque el día de la prueba, qué cosas pueden suceder en nuestra vida. La segunda lección es que debemos aprovechar los momentos de crisis
y apreciar ese valor que hay en las crisis para darnos cuenta en dónde estamos parados, qué necesidades espirituales tenemos y a dónde está la oportunidad de que nosotros crezcamos, porque las crisis nos llevan a ir más y más y más. Si no disfrutamos esas experiencias, si no las experimentamos, nosotros no podremos crecer en nuestra vida. Concluyo diciendo lo que Asaf dice. Te leía el Salmo 73, bueno, del versículo 21 al versículo 28, dice así, de esta manera Asaf: mira, se llenó de amargura, dice mi alma, y en mi corazón, dice, sentía punzadas. Tan torpe, dice, era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, a pesar de todo eso, con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste, le dice a Dios, de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después, dice, me recibirás en gloria. Y dice Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Y dice, para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar, dice, todas sus obras. Al principio vemos que Él dice, casi se deslizan mis pasos, pero vemos que en su fuerza había algo interior. Había algo que lo sostuvo y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu fuerza? Podría decirte el pasaje de Habacuc donde dice, aunque en la higuera no florezca y en las vides no haya fruto y falte todo y aún el ganado, las ovejas, todo se ha quitado. Habacuc decía, con todo yo me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza y el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál es tu fuerza? Si tú no estás con Dios no vas a tener fuerza. Tú necesitas a Dios. Si en esta hora quieres recibirlo, yo te puedo guiar. Y yo te puedo decir que digas en esta hora, yo necesito de ti. Yo soy un hombre necesitado, un hombre pecador, un ser humano pecador. En esta hora yo, Señor, me acerco a ti y te pido que tengas de mí misericordia. Y que en esta hora, Señor, perdones todos mis pecados. Hoy te entrego mi corazón y te digo, me arrepiento de todas mis obras malas. Y quiero decirte, Señor, que acepto el regalo de la salvación. Ese sacrificio de Jesús en la cruz lo acepto. La sangre de Cristo venga hoy a limpiarme de toda maldad. Y ahora sea hecho yo una nueva criatura. Un nombre nuevo me sea dado y mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y tenga yo la oportunidad y el gozo de recibir hoy el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te lo pido y te doy gracias. Sigamos en oración para concluir. Padre, en esta hora yo te doy gracias por todo tu pueblo, por toda la iglesia. Y que esta palabra, Señor, nos fortalezca, nos anime, nos levante, nos restaure, Señor, y nos haga crecer y madurar en ti. En el nombre de Jesús, aquí ponemos a toda la iglesia en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén, amén.